Roberta, no. Aló, aló, Álvaro, buenas tardes, ¿cómo andamos con el audio y video? Bien. Doctor, buenas tardes. El video está bien, el audio está un poco bajo. A ver, vamos a ver ahora. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, doctor, solo que sigue todavía un poco bajo, pero se escucha mejor. Bueno, ya vamos a tratar de mejorar. Yo creo que ahora está bien. Bueno, de un minuto entramos al tema. Bien, estaremos entrando al tema.
Ya. Adelante, lo hice en serio. Bien, buenas tardes a todos los presentes, a los alumnos en el día de hoy. Vamos a continuar nuestro tema en lo referente a la cardiopatía isquémica en su variedad de angina inestable. Hemos indicado o hemos visto en la anterior clase la angina estable, ¿verdad? Bien. Estoy colocando este slide justamente para hacer el seguimiento del... es importante este cuadro, ya les decía, este slide, porque nos muestra justamente en lo referente a la angina estable o angina crónica, que se llama también así, y la angina inestable o angina aguda, que corresponde a los síndromes coronarios agudos, en el cual está la angina inestable, el infarto agudo de miocardio, con elevación del ST y sin elevación del segmento ST. Y se incluye también ahí la muerte súbita. Bien, para que ingresemos al tema de la angina inestable o angina aguda, repasaremos nuevamente este esquema o digo la fisiopatología de la cardiopatía isquémica, porque eso es lo que tienen que memorizar prácticamente en esta situación de la angina inestable. Habíamos indicado que la causa principal de la cardiopatía isquémica es justamente la ateroesclerosis, es decir, la formación de placas ateromatosas debido a acúmulos adiposos, de grasa, de colesterol, de triglicéridos, etc. Entonces, fíjense, otra vez haremos el repaso correspondiente. Van a hacer el seguimiento. Fíjense, esta es una arteria. Concretamente vamos a hablar de la arteria coronaria, de las arterias coronarias, donde la luz está prácticamente libre en este corte y en este otro corte también está libre, ¿verdad? Bien, y como decimos, la causa principal es el acúmulo de colesterol, de triglicéridos, grasas, etcétera, que va acumulándose en la pared interior del vascular, es decir, a nivel del endotelio vascular. Fíjense, ya se está formando una placa, vemos en este corte y también en este otro corte, y así progresivamente se va acumulando y va disminuyendo la luz de las arterias coronarias. Pero no solamente de las coronarias, sino también puede ser a nivel de arterias cerebrales, etc. Pero estamos hablando concretamente a nivel cardíaco. Entonces, fíjense, ahí está la placa, los depósitos adiposos, depósitos de grasa, acúmulos de colesterol, de triglicéridos, que van disminuyendo la luz, por lo tanto disminuyendo el flujo sanguíneo hacia el tejido miocárdico. En este corte transversal está lo mismo y según va progresando, por eso es que decimos que cuando va a
va a disminuir la luz la luz de la arteria coronaria, la tendencia va a ser de que disminuya el flujo sanguíneo, disminuya el aporte de oxígeno y ya provocando una obstrucción de un 50%, pues ya vamos a tener ya la presencia de angina inestable en muchos pacientes con los esfuerzos, fundamentalmente, y con el estrés. Hasta acá, fíjense, es una placa ateromatosa estable, por eso se dice angina estable, porque está íntegro, pero ha disminuido la luz de la arteria coronaria, ha disminuido el flujo sanguíneo coronario, ha disminuido ya el aporte de oxígeno hacia el tejido miocárdico. Hasta ahí tenemos la angina estable, ¿verdad? Que va a ocasionar la angina. Recordaremos que la angina es ese dolor torácico, dolor precordial, que tiene esa característica opresiva retroesternal que se irradia a brazo izquierdo, antebrazo y dedo meñique y anular ¿cómo se llama? Al maxilar inferior, al hombro, a la región dorsal, o puede irradiarse a la región epigástrica, ¿verdad? Bien, pero volveremos a recordar que hasta acá no se produce necrosis, no hay infarto, ya les decía, estamos un poco recordando de la angina estable, no hay necrosis, no hay infarto, no hay elevación de las enzimas cardíacas como son las CPK, MB y las troponinas. Bien, hasta aquí hemos mencionado respecto a la angina estable o angina crónica. Pero ya a partir de acá vamos a hablar justamente, por eso he puesto este slide, vamos a hablar de la angina inestable, o angina aguda. Angina, al decir, estamos diciendo dolor torácico, ese dolor precordial. ¿Qué es lo que va a suceder? Suceden varios mecanismos, hemos hablado ya y vamos a volver a repetir cuando entremos ya al mismo tema. Esta placa ateromatosa, esta placa estable se vuelve pues en una placa inestable por factores, ya sea por diferentes factores infecciosos, físicos, químicos infecciosos, se va a producir la ruptura de el quiebre de esta placa ateromatosa. Aquí fíjense, por eso se los estoy he puesto este slide, repito nuevamente, se va a producir una microhemorragia a ese nivel, produciendo la agregación plaquetaria, esos son los mecanismos que estoy mencionando, y por lo tanto la formación de un coágulo sanguíneo que puede provocar la obstrucción total, como ven aquí, de la luz de la arteria coronaria, o una obstrucción parcial, que va a provocar justamente la angina inestable, ese dolor torácico con las características que ya hemos mencionado. Pero en la angina inestable tampoco va a llegar a provocar la necrosis miocárdica, es decir, no va a llegar al infarto del miocardio. Entre tanto no suceda eso, vamos a hablar de angina inestable, de angina aguda. Por lo tanto, si esto va a provocar ya una necrosis, necrosis a nivel miocárdico, ya estaremos hablando de infarto agudo de miocardio. Entonces, eso quería que volvamos a recordar, porque esto es la fisiopatología tanto de la angina inestable, de la angina estable como de la angina inestable. Bien, vamos a
Eso ya lo vimos, hemos puesto simplemente para entrar al tema. Bien, entonces es importante recordar el concepto de la angina estable. Entonces, volveremos a recordar para hacer la diferencia de concepto entre angina estable y angina inestable. Hemos mencionado que la angina estable es ese dolor torácico que no modifica su intensidad, no modifica su frecuencia y su forma de presentación en el último mes principalmente o en los 2 últimos meses. Entonces, ese es el concepto. Ahora vamos a indicar el concepto de la angina inestable o angina aguda. Ya habíamos mencionado que la angina inestable es un síndrome en el que está en un riesgo intermedio entre la angina crónica. Ya sabemos que la angina crónica es la angina estable y el infarto agudo de miocardio. Es decir, que está en la parte central, en la parte media, si quiere. Por lo tanto, es un cuadro de presentación aguda. Entonces, como concepto, como definición, la angina inestable, un minuto, vamos a admitir esto más y bueno, ya no vamos a admitir a los que entren a continuación. Entonces, como concepto vamos a indicar que la angina inestable es la que ha modificado su intensidad, ha modificado su frecuencia de presentación y es de aparición reciente. Por lo tanto, la diferencia está clara con la angina estable. Vuelvo a repetir, la angina inestable es la que ha modificado su intensidad, se refiere a la intensidad del dolor, ¿verdad? A la frecuencia de presentación, a su forma de presentación y es de aparición reciente, principalmente en el último mes. Por lo tanto, se define también a la angina que de reciente aparición, que aparece con el reposo o con un ejercicio mínimo que dura más de 20 minutos. Recordaremos que la angina estable no pasa más de los 15 minutos. En cambio, la angina inestable puede durar más de 20 minutos. Es de aparición reciente, es mucho más intenso y su forma de presentación, su intensidad es de un aumento progresivo. Entonces, como verán, existe diferencia entre la angina estable y la angina inestable. Bien, entonces, en cuanto se refiere a la etiología, como hemos mencionado, la causa principal son las placas ateromatosas que pueden ser poco obstructivas o muy obstructivas. Puede haber un aumento de los niveles de proteína C reactiva para que pueda presentarse la angina inestable, que puede ser desencadenado por un proceso inflamatorio o infeccioso a nivel de la placa ateromatosa. Un proceso infeccioso, por ejemplo, por una infección bacteriana, por una Chlamydia pneumoniae generalmente, o por el Helicobacter pylori. Y, lógicamente, van a intervenir factores tanto hemodinámicos, factores infecciosos y factores tóxicos. Entonces, eso en lo que
respecto a la etiología. Pero la causa fundamental, la causa principal, como ya les he mencionado, es la formación de placas ateromatosas a nivel de la luz del endotelio, en este caso, de las arterias coronarias. Bien, ¿cuál es el cuadro clínico? Obviamente, la angina de pecho, el dolor isquémico que se presenta en este caso. Es provocado esa angina por una isquemia aguda, pero a la necrosis. Ahí está la diferencia. Quiere decir, sin que llegue al infarto. Ustedes saben ya por el concepto que hemos mencionado antes, infarto significa necrosis. Por lo tanto, este dolor isquémico que se presenta en forma aguda en la angina inestable no llega a la necrosis. El dolor es opresivo. Fíjense, tiene las mismas características de la angina estable, dolor opresivo, retroesternal o precordial, con duración de 20 minutos o mayor a los 20 minutos, que ha variado en su frecuencia, ¿ven? Fíjense en su frecuencia y también fundamentalmente en su intensidad. Es un dolor que se irradia a hombros, a la cara interna del brazo izquierdo, del cuello, de 10, puede irradiarse a nivel dorsal, a nivel del hombro o también a nivel epigástrico. Tiene las mismas características de la angina estable, ¿verdad? Solamente que ha variado en cuanto a su intensidad, es mucho más fuerte, si quieren, el dolor, su frecuencia se incrementa más veces en este caso, y muchas veces se acompaña de síntomas vagales como son la sudoración, las náuseas, los vómitos, el decaimiento general, el desgano que presentan estos pacientes son síntomas vagales. Puede encontrarse a la auscultación soplo de insuficiencia mitral a nivel del ápex del tórax. Un tercer ruido puede estar también presente. Y finalmente, en casos ya severos, puede presentarse falla ventricular izquierda. Por lo tanto, la presencia de un tercer ruido nos está indicando la falla ventricular izquierda. Y si es mucho más severo, pues vamos a tener hipotensión arterial sistémica, vamos a tener estertores orales pulmonares, disnea y puede presentar edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Porque existe la hipotensión, provoca pues una disminución del aporte de oxígeno, disminución del flujo sanguíneo a nivel de los tejidos y órganos. Entonces, en este caso, al haber una falla ventricular izquierda, tendremos pues un bajo gasto cardíaco, que es la causa para que pueda el paciente llegar a fallecer. Entonces, son los síntomas y signos principales que se va a presentar en la angina inestable. Bien, tenemos la clasificación de la angina que ya habíamos visto en la angina estable. Es la clasificación de la angina, sobre todo de esfuerzo, que corresponde a la Sociedad Canadiense Cardiovascular, que lo hemos visto ya en la angina estable, que lo clasifica en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. La clase 1 habíamos indicado que la actividad física habitual no provoca angina, es decir, no provoca dolor, sino que la angina se presentará, estamos hablando de la clase 1, solo a esfuerzos extenuantes, o sea, a grandes esfuerzos. La actividad física habitual no va a provocar dolor torácico.
La clase 2 ya presenta el paciente ligera limitación a la actividad física habitual. La angina, por lo tanto, el dolor torácico, quiere decir, se producirá al subir alguna cuesta, al subir algunas escaleras en forma rápida o al subir al segundo piso, por ejemplo, de una casa. En ese caso ya podríamos decir a medianos esfuerzos. Es algo similar, ya les decía, a la clase funcional de insuficiencia cardíaca o de disnea, ¿verdad? Bien, clase funcional 3. Existe ya en el paciente una marcada limitación de la actividad física habitual. El dolor torácico, es decir, la angina de pecho aparece al caminar, por ejemplo, al caminar, por ejemplo, 2 cuadras o subir un piso o escaleras en forma ya mucho más lenta, en este caso, a un paso normal. Entonces ya tenemos la presencia de la angina en este caso, que va a provocar una marcada limitación a la actividad física. Y la clase 4 es ya esa incapacidad de realizar cualquier actividad física sin que se presente dolor, es decir, a pequeños esfuerzos, a mínimos esfuerzos, incluso hasta en reposo ya el paciente va a presentar dolor torácico, es decir, la angina. Como verán, esta clasificación de la Sociedad Canadiense de Cardiovascular se asemeja a la clasificación funcional de insuficiencia cardíaca de la NIJA, ¿verdad? Que recordaremos son a grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos y de reposo. Es algo parecido a esa clasificación. Bien. Se considerará angina inestable a alguna de las 3 situaciones que podamos ver en el paciente, que pueda presentar el paciente. Cuando ese paciente tenga angor, es decir, angina, angor de pecho quiere decir dolor torácico, ¿verdad? Angor de reposo, habitualmente igual o mayor a los 20 minutos, volveremos a mencionar. Un angor, es decir, dolor progresivo, que pasa a clase funcional o 4 de la clasificación de la sociedad, la que hemos visto anteriormente, que pasa a clase 3 o 4 de la Sociedad Canadiense Cardiovascular. Y el angor de reciente comienzo, es decir, que se presenta menor generalmente al 1 mes o a los 2 meses, y además que se encuentra en clase 3 o 4 de la Sociedad Canadiense de Cardiología. Entonces, estas situaciones ya nos van a hacer pensar en el diagnóstico de angina inestable. Angor de reposo, angor progresivo y angor de reciente comienzo. Bien, aquí vamos a entrar a la fisiopatología de la angina inestable. Recordaremos el primer slide que hemos visto, por eso se los coloqué. Entonces, respecto a la fisiopatología, se dice que es bastante compleja porque actúan distintos mecanismos. Ya les había mencionado que esa placa ateromatosa va a sufrir un accidente de placa, se dice así, accidente de placa, es decir, como han visto, se produce una ruptura, una fractura de esa placa ateromatosa. Entonces, se produce un accidente de placa y obviamente se va a producir, como les decía, una microhemorragia que produce la agregación plaquetaria, como ya les había mencionado, por eso hemos visto ese primer slide, la agregación plaquetaria. Además,
se va a producir un vasoespasmo coronario, un vasoespasmo. Peor, va a agravar la situación porque aún más va a disminuir la luz vascular, la luz de las arterias coronarias. Por lo tanto, esa microhemorragia que se produce va a producir trombo, coágulo intracoronario. Esta situación produce pues un aumento del consumo de oxígeno por el miocardio. Entonces, fíjense, esas son los mecanismos que participan en la angina inestable. Eso no sucede, como comprenderán, en la angina estable. Por eso significa que la placa ateromatosa está estable en la angina estable. En cambio, en la angina inestable sufre justamente un accidente de placa, una ruptura de placa, quiere decir, con los mecanismos que ya hemos mencionado, que va a provocar la obstrucción. Ese coágulo va a producir una obstrucción parcial o total de la luz de la arteria coronaria, que va a ocasionar justamente la isquemia miocárdica, pero sin llegar a la necrosis. Ahí está justamente la diferencia. Tenemos la clasificación de la angina inestable de Braunwald. Ustedes saben que Braunwald es el padre, en realidad se dice que es el padre de la cardiología, ¿verdad? Y bueno, Braunwald clasifica en 3 grupos: clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1 es la angina de esfuerzo, la clase 2, la angina de reposo subagudo, y la clase 3, la angina de reposo agudo. Cada uno, bueno, tiene sus características. La clase 1, es decir, la angina de esfuerzo, es de nuevo inicio, es acelerado, es la angina que se presenta menor a los 2 meses de duración, es la angina más frecuente, es la angina que se precipita por pequeños esfuerzos. Y eso es lo más importante de esta clase 1. Volvemos a recordar, la angina de esfuerzo es de nuevo inicio, es decir, tiene un inicio acelerado fundamentalmente, que se presenta ese dolor torácico menor a los 2 meses, principalmente menor al 1 mes. Entonces, hay que considerar esa situación. Es la angina más frecuente y además que esa angina es desencadenada por los pequeños esfuerzos. Esas son, digamos, las 3 o 4 características principales de esta clase 1. De la clase 2 es la angina de reposo subagudo. Es aquel dolor torácico de reposo en el último mes, pero sin episodios en las 48 horas previas a la presentación. Volvemos a repetir, es la angina de reposo subagudo, es una angina de reposo, es decir, que ese dolor torácico se presente en reposo en el último mes, pero sin que podamos o sin que pueda presentar un episodio anginoso en las 48 horas previas. Y la clase 3 es la angina de reposo agudo. Es el dolor torácico, es decir, la angina de reposo en sus primeras 48 horas de presentación. Entonces son las 3 clases, de la clasificación de la angina inestable de Braunwald. Bien, hay algunas circunstancias clínicas también que podemos observar en la angina inestable. Tenemos la angina inestable secundaria.
Secundaria significa a otra patología, generalmente extracardíaco. En este caso podemos mencionar, por ejemplo, a la anemia. La anemia puede ocasionar angina inestable. ¿Por qué? Obviamente, la falta de glóbulos rojos, que son los transportadores de oxígeno, pueden desencadenar una angina inestable. Procesos infecciosos, sépticos, fundamentalmente, pueden desencadenar una angina inestable. La tirotoxicosis, es decir, problemas de la tiroides, puede también desencadenar una angina inestable secundaria. Y lógico, la hipoxemia, la disminución del aporte de oxígeno va a ocasionar una angina inestable. Como ven, es secundario a otra patología extracardíaca. Luego tenemos la angina inestable primaria, es decir, la que estamos viendo, la que hemos mencionado, la que estamos analizando, angina inestable primaria. Y otro grupo es la angina inestable postinfarto. Es decir, que se vuelve a presentar el dolor torácico posterior a un infarto que ya haya presentado el paciente. Bueno, el paciente podía haber tenido un infarto de miocardio y posteriormente, se dice a la semana o a las 2 semanas, puede volver a presentar el paciente ese dolor torácico, ese dolor anginoso. A eso se denomina angina inestable postinfarto. Después que ese paciente ha tenido un infarto, puede volver a presentar un cuadro de una angina inestable. Esta clasificación puede utilizarse para la estratificación del riesgo de la angina inestable. Se la clasifica en riesgo alto, en riesgo intermedio y en riesgo bajo. Entonces, como verán, de acuerdo a las circunstancias clínicas, también se la puede clasificar a la angina inestable en 3 grupos: angina inestable primaria, angina inestable secundaria y angina inestable postinfarto, que puede ser de riesgo alto, de riesgo intermedio o de riesgo bajo. Bueno, hemos visto toda la parte que corresponde al concepto, a la etiología, a la fisiopatología y a la clínica, tanto a los síntomas y los signos de una angina inestable. Lógicamente vamos a hacer los exámenes complementarios. El electrocardiograma es sumamente importante. Vamos a ver acá que va a existir algunas alteraciones transitorias simplemente. Las alteraciones del electrocardiograma durante el episodio de dolor tienen que entender esa situación. Durante la crisis de angina son reversibles y luego de la crisis puede ser normal el electrocardiograma. Los cambios electrocardiográficos transitorios que se presentan en la angina inestable pueden ser un supradesnivel o infradesnivel del segmento ST a 1 milímetro o mayor a 1 milímetro en 2 o más derivaciones continuas. Entonces, en la crisis anginosa, en la crisis dolorosa de la angina inestable, podemos tener esa alteración, es decir, un supradesnivel o un infradesnivel del segmento ST que tiene que ser mayor a 1 milímetro en 2 o más derivaciones continuas. Ondas T altas, simétricas o inversión de la onda T, especialmente en derivaciones precordiales. Entonces, son esas alteraciones que podemos observar en el electrocardiograma. Alteraciones del segmento ST, ya sea supra o infradesnivel,
ondas T altas y simétricas o finalmente la inversión de la onda T. Pero solamente, como ya les he mencionado, solamente esas alteraciones las vamos a observar durante la crisis dolorosa, precordial, durante la angina de pecho, vamos a tener esas alteraciones electrocardiográficas. Y que pasada la crisis, pues el electrocardiograma va a presentar normalidad, es decir, que es reversible. ¿Por qué? ¿Por qué es reversible? Porque no llega justamente a la necrosis, ya hemos mencionado, no llega al infarto de miocardio. Bien, el laboratorio es también importante. Además de los exámenes de rutina que se debe hacer, o sea, hemograma, glicemia, urea, creatinina, debemos solicitar las enzimas cardíacas, que ya les había mencionado, como son la creatinfosfoquinasa o la CPK y su fracción, CPK-MB, y la troponina T, que deberán ser normales. Eso tienen que comprender. En cambio, en el infarto del miocardio, justamente vamos a observar la elevación de la CPK, y la CPK-MB y la troponina T. En cambio, en la angina estable y en la angina inestable no van a sufrir elevación las enzimas cardíacas, porque no, ya vuelvo a repetir, estoy repitiendo 1, 2 y 3 veces, no llega a provocar infarto, no llega a provocar necrosis miocárdica. La troponina T es uno de los marcadores tempranos del daño miocárdico. Entonces, en la angina inestable no existe elevación de las enzimas que son los marcadores de necrosis del miocardio. Bien, otro examen básico va a ser la radiografía de tórax, que nos podrá mostrar o descartar algunas patologías pulmonares o patologías torácicas. Entonces, no es muy específico la radiografía de tórax. La ecocardiografía Doppler nos puede mostrar anomalías segmentarias de la motilidad ventricular, lo que se llama asinesia o hipocinesia del músculo del miocardio. Asinesia significa que las zonas que están comprometidas no tienen movilidad, no se mueven, no se contraen. Hipocinesia significa que tienen movilidad, pero muy poquita. Entonces, puede mostrarnos la ecocardiografía las alteraciones que se producen a nivel miocárdico. Eso nos permitirá apreciar la función ventricular fundamentalmente izquierda. Y en este caso, ¿qué es más importante? Lo que nos mide la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Es fracción de eyección, vuelvo a repetir, o recordarles, mejor dicho, que es ese volumen sistólico que se produce durante la contracción del ventrículo izquierdo. Si hay alteraciones de la pared ventricular, entonces puede provocar una disfunción miocárdica. Por lo tanto, es el predictor importante del pronóstico de la cardiopatía isquémica, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Muchos pacientes no pueden realizar, por ejemplo, el estudio de la prueba de esfuerzo. En ese caso se hace un estudio de ecocardiografía utilizando algunos fármacos, como es la dobutamina, que le produce un mayor esfuerzo al miocardio, y a través de eso se puede detectar justamente como se llama, las alteraciones segmentarias de la motilidad ventricular.
Bien. Otro examen importante que se puede realizar es el Holter. ¿Saben ya en qué consiste el Holter? Que detecta episodios de angina silente fundamentalmente. La angina silente quiere decir aquella angina silenciosa, es decir, el paciente no percibe el dolor, no siente el dolor. A eso se dice angina silente. Y el Holter puede mostrarnos o detectar las arritmias ya sea supraventriculares o ventriculares o trastornos de la conducción, ya sea los bloqueos auriculoventriculares que puede presentar el paciente. La prueba ergométrica de esfuerzo es otro estudio que está contraindicado en los pacientes con angina inestable con riesgo intermedio y peor aún con los pacientes que tienen riesgo alto. Tiene que el paciente o tiene que el cuadro de la angina inestable estar controlado para que después de unas 72 horas recién pueda el paciente ser sometido a una prueba de ergométrica de esfuerzo. Antes, en un episodio o en una crisis aguda, está totalmente contraindicado el realizar una ergometría de esfuerzo. Se puede realizar también otros estudios radioisotópicos con medios de contraste, como es el talio 201, que son medios radioactivos para ver la perfusión miocárdica. Y el estudio más importante, pues, es la angiografía coronaria. La angiografía coronaria nos va a detectar los lugares donde se encuentran obstruido parcial o totalmente las arterias coronarias. Entonces, una angiografía coronaria debe realizarse para establecer la severidad y la extensión de las lesiones coronarias para escoger el tratamiento definitivo que puede ser la angioplastía coronaria con balón y la aplicación del stent o finalmente la cirugía de la revascularización coronaria o simplemente un tratamiento médico. Actualmente existen equipos que pueden hacernos por ejemplo, la ecografía intraluminal. Imagínense, puede verse a través de una ecografía o de una resonancia o de una angiotomografía, puede detectarse claramente dónde se encuentran las lesiones coronarias, su severidad y su extensión. Pero sí, lo más importante, lo más básico es hacer una angiografía coronaria con medios de contraste que nos va a mostrar justamente cuál de las coronarias está comprometida, su severidad, su extensión, cuál de sus ramas será el tronco, una de sus ramas nos va a detectar a través de la angiografía coronaria. Bien, entonces, como les decía, pues hay otros estudios como la angiotomografía coronaria, la ecografía intraluminal que se puede hacer, que son estudios bastante sofisticados que se puede realizar en medios, en centros que están dotados de esos equipos. Pero en nuestro medio verán que no tenemos nada de esas cosas. Bien. El tratamiento. Se debe tomar medidas generales, el tratamiento antitrombótico, el tratamiento antiisquémico y otro tipo de tratamiento cuando hay un mayor compromiso ventricular que se puede utilizar el balón de contrapulsión intraaórtico, que se denomina así, que les voy a explicar un poco posteriormente. Las medidas generales, reposo absoluto, ese paciente debe estar internado en una unidad coronaria por 48 horas por lo menos. Años está ahí, pero es horas. Por favor, eso cuida que estén poniendo años, es 48 horas
por lo menos hasta que esté estable el paciente. Se deberá administrar los cristaloides, es decir, soluciones. Si existe hipotensión, la administración de oxígeno es importante y eliminar las situaciones cardíacas y extracardíacas que van a aumentar la demanda del consumo de oxígeno. Es decir, si existe taquicardia hay que tratar de controlar. Si hay hipertensión, hay que controlar la hipertensión. Y como hay un dolor bastante intenso, se puede utilizar la morfina para calmar el dolor a la dosis de 2 a 4 miligramos intravenosos repetidas cada 5 minutos. Esas son las medidas de tipo general que se debe aplicar al paciente que debe estar internado en una unidad coronaria. El tratamiento antitrombótico. El tratamiento antitrombótico es similar a la de la angina estable. Todos los pacientes con angina inestable deben recibir lo más pronto posible la aspirina. Y en este caso, en el caso de la angina inestable, se debe agregar la heparina. Entonces lo vamos a ver enseguida. La aspirina, ustedes ya saben, una dosis de carga de 324 a 500 miligramos. Eso también está, hay un pequeño error, es miligramos, no es gramos, por favor. Y la dosis de mantenimiento que puede ser de 80 hasta 160 miligramos día. Si hay alergia a la aspirina, pues se puede utilizar el clopidogrel, que ya hemos visto, 75 miligramos día, o la ticlopidina. Hay otros antiagregantes plaquetarios más modernos, como son el Abcicimab y el Tirofiban, que actualmente ya tenemos en el mercado, antes no había. Entonces, se puede utilizar en vez de la aspirina estos otros antiagregantes plaquetarios. Los agentes antitrombóticos, como les decía, ya en este caso, en la angina inestable, debemos utilizar la heparina. Por un lado, la heparina no fraccionada intravenosa, pero generalmente se utiliza más la heparina de bajo peso molecular, como es la enoxaparina. Ustedes han debido ya en algunos centros hospitales han debido ver el uso de la enoxaparina por vía subcutánea, que es la que más se utiliza, una dosis de 1 miligramo kilo peso cada 12 horas, que se la puede utilizar durante 3 o 5 días. Entonces, en este caso de la, vuelvo a repetir, de la angina inestable, hay que agregar el uso de la heparina, principalmente la de bajo peso molecular, como es la enoxaparina que tenemos en el mercado. Una cosa que hay que recalcar es que las drogas fibrinolíticas que se utilizan en el infarto de miocardio, como es la streptokinasa, no se debe utilizar en la angina inestable. Están contraindicados. No están indicados los fibrinolíticos en el caso de la angina inestable. El tratamiento antiisquémico, ya saben ustedes, hay que utilizar la nitroglicerina, es decir, los vasodilatadores coronarios, la nitroglicerina o los derivados nitrados, como es el dinitrato de isosorbide o el mononitrato o el dinitrato de isosorbide. Generalmente se utiliza por vía sublingual, 3 dosis, cada una 5 minutos, que son vasodilatadores para dilatar justamente los vasos coronarios. Y en una unidad coronaria, obviamente tenemos que utilizar la nitroglicerina endovenosa. Luego, como en la angina estable, tenemos que utilizar los bloqueadores de los receptores beta, es decir, el propanolol o el atenolol, que ya habíamos mencionado en la anterior clase, para disminuir la frecuencia cardíaca y para disminuir fundamentalmente el consumo de oxígeno. Son esas dos cosas principales por las cuales se utiliza
los beta bloqueadores o bloqueadores de los receptores beta, que también se llama así, como es el propanolol y el atenolol que tenemos en el mercado. Si no se puede utilizar el propanolol ni el atenolol, entonces tenemos los antagonistas cálcicos o los calcioantagonistas, como son el diltiazem y el verapamil. No lo vamos a repetir las dosis, ya hemos visto en la angina estable, simplemente lo mencionaremos. Finalmente, como les decía, en pacientes que presentan mayor gravedad con hipotensión, falla ventricular izquierda, disminución del gasto cardíaco, hay algunos centros que tienen el balón de contrapulsión intraórtica, es decir, es como una especie de un globo que se introduce a la aorta ascendente, que hace las funciones de sístole y diástole. Sístole y diástole, que es un globito que se infla y se desinfla. Se infla, desinfla a nivel de la aorta ascendente, que hace las funciones de ventrículo izquierdo, que impulsa la sangre hacia la circulación general. Ese es el balón de contrapulsión intraórtico que se utiliza en pacientes graves con falla ventricular izquierda, disminución del gasto cardíaco. Y finalmente, el tratamiento definitivo en los pacientes es pues el método de la revascularización coronaria a través de la angioplastía coronaria transluminal percutánea o finalmente la misma cirugía. ¿Qué significa angioplastía coronaria transluminal percutánea? Es decir, a través del cateterismo se introduce un catéter hasta el lugar de la obstrucción de las coronarias, donde se infla un globito y se deja una malla que se llama stem, una malla metálica, que eso hace de que ese lugar donde hay obstrucción, pues ya no se vuelva a obstruir y permanezca permeable y permita el flujo sanguíneo coronario normal. Y finalmente la cirugía de revascularización es pues la implantación de otro vaso que se puede sacar de la mamaria interna del tórax o una safena de extremidad inferior que se hace una especie de injerto, se hace un puente pasando por, digamos, por encima o por un costado o por un lado del lugar que está obstruido. Se hace un puente con un vaso sanguíneo, ya sea venoso o arterial. Generalmente la mamaria interna o una de las venas safenas que colocan en una de las coronarias para hacer el puente, es decir, pasan por encima del lugar de la obstrucción. A eso se llama cirugía de revascularización coronaria. Ese es un tratamiento que se la hace, pero para eso hay que hacer todos los estudios minuciosos a través del cateterismo cardíaco para ver si se puede hacer una angioplastía coronaria transluminal percutánea con balón a través del cateterismo o finalmente es para una cirugía de revascularización coronaria, es decir, reemplazar los vasos coronarios por otros vasos que se trasladan, ya sea la mamaria interna o una de las safenas de extremidades inferiores. Bien, entonces hemos terminado con la angina inestable. Como verán, es un cuadro bastante delicado, bastante grave en este caso, que si no se hace un diagnóstico oportuno y no se hace un tratamiento adecuado, pues ese paciente puede ir mal en cuanto se refiere a la evolución. Bien, bueno, hemos terminado esta parte y la siguiente clase nos falta la última parte, que es en lo referente al infarto agudo de miocardio. Trataremos de hacerlo un poco más corto la clase, porque obviamente estos temas son muy largos y tratamos de
reducir lo más importante. Bien, entonces, si es más de las 6, nos vemos el día viernes a la hora de costumbre. Entonces, buenas tardes a los alumnos y nos veremos el día viernes nuevamente a la hora de costumbre. Gracias a todos los alumnos presentes.